presente video vamos a abordar una controversia, la controversia que se genera con respecto al tema del mal. Vamos a abordar el tema del mal desde distintas epistemes, desde la episteme teológica, de sentido común y sociológica. Bueno, es un tema complejo porque yo creo que desde el punto de vista sociológico el mal no es algo que se pueda determinar en sí mismo, digamos, sino que lo que puede hacer la sociología fundamentalmente es ver cómo distintas sociedades o en distintos momentos, distintos grupos dentro de una sociedad, por ejemplo, entienden el mal, ¿cierto? Lo comprenden, cómo ha cambiando históricamente, ¿cierto? Cosas que antes parecían malas, digamos, hoy día no parecen malas, y al revés, ¿cierto? Cosas que antes parecían buenas, hoy día aparecen malas. Pero también yo creo que uno de los elementos importantes que se puede observar tiene que ver con el uso semántico de la retórica del mal, ¿cierto? Para tomar decisiones, también para el tema institucional, cómo las políticas o cómo se ejerce el poder, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, algunas posiciones pueden ser vistas como malas, digamos, presentadas como malas discursivamente, y por lo tanto eso puede utilizar para acrecentar el prestigio de otros grupos o menospreciar a ciertos grupos, etc. Eso ha cambiado históricamente, y también creo que uno de los elementos también que es significativo para entender es que crecientemente el concepto del mal, digamos, pues no necesariamente, en muchos casos lo sigue estando, pero no necesariamente está ligado, por ejemplo, a lo que son concepciones religiosas. Gente que puede considerar que algo es bueno o malo, incluso perteneciendo a una religión, y sin de alguna manera regirse por esas pautas específicamente, digamos, por ejemplo. Entonces, yo creo que no es ni función de la sociología ni tampoco algo que realmente puede hacer definir qué es esencialmente bueno o malo, pero sí entender cómo lo bueno o lo malo, digamos, se entiende en una determinada sociedad, se comprende, se utiliza políticamente, etcétera. El mal en realidad es, en cierto modo es subjetivo porque no es igual para todas las personas. Hay personas que encuentran que está mal robar, por ejemplo, y hay personas que se sustentan de eso, que sustentan a sus familias con eso y encuentran que no está mal robar. Para mí no existe. El mal se lo crea uno mismo. ¿Cachai? Entonces, por eso te decía que son más psicosomáticas las cosas. Que ahora si yo me creo el cuento, puta, me voy a rayar con esa onda y yo mismo me estoy auto maldiciendo mi cosa. Entonces, yo lo veo así. La realidad del mal entonces la podemos entender en diferentes formas, ¿no? A un nivel psicológico, a un nivel metafísico, ¿no? Que el metafísico es lo opuesto al no ser. También una realidad del mal a nivel moral, ¿no? Y lo podemos entender también como una realidad del mal en el sentido espiritual religioso. Entonces, hoy, ¿cómo vemos el mal? Es una experiencia, de nuevo, pero una experiencia que no solamente misteriosa, es misteriosa simplemente porque no la podemos completamente comprender, pero la vemos existente, ¿no? En realidades que son humanas, como en la justicia, ¿no? En el hambre, en la guerra y en tantas otras cosas que nos deshumanizan, ¿no?
pero que muchas veces se encarna en nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia forma de hacer nuestras decisiones. ¿Cómo respondemos al mal? Respondemos precisamente con esta experiencia que se nos revela en Jesús como todo bien. Jesús que se revela en contraposición frente a realidades del mal, ¿no? en su contexto, pero también en nuestro contexto, porque participamos de esta misma experiencia de Jesús, ¿no? Entrar en la realidad humana, en la realidad digamos, del mundo, con una visión del bien, que le llamamos el reinado de Dios. Desde los distintos enfoques y epistemes con respecto al mal que acabamos de mostrar, nos surgen importantes reflexiones. Lo primero que diremos es que desde la sociología no se puede definir lo que es el mal en sí mismo, sino que solo se puede definir cómo los distintos grupos y las distintas sociedades humanas se han apropiado de este concepto. Creemos que esto es debido a que la sociología es una ciencia y como ciencia no puede dar juicios normativos y valóricos. Es por esto que la sociología no puede definir lo que es malo en sí mismo, sino que solo describe cómo lo social se ha apropiado de este concepto. También esa perspectiva es muy diferente a la perspectiva de la episteme cristiana y teológica, ya que esta nos muestra que sí nos da una definición del mal en sí, y lo define como un quebrantamiento de la ley de Dios, como un alejamiento de Dios. También nos muestra que el mal es una realidad en sí misma, una realidad tangible, está dentro de cada uno de nosotros y está fuera en el mundo. Y obviamente lo vencemos y lo superamos por medio de la virtud y el ejemplo de Cristo. Finalmente, a partir del sentido común, también hay importantes reflexiones que hacer. Cuando se nos dice, por ejemplo, que el mal es subjetivo, que lo que es malo depende de lo que cada uno cree que es malo, lo relacionamos con el concepto de nihilismo en Nietzsche y con el concepto de politeísmo de dioses en Max Weber, donde se nos plantea en el fondo que vivimos en una sociedad carente de valores morales absolutos y que nos den unión a todos, en que estemos todos de acuerdo en torno a ellos. En síntesis, hay una sociedad politeísta en que cada uno cree en lo que cree y hace lo que quiere, lo que puede o lo que cree. Estas son las principales reflexiones y análisis que nos surgen a partir de estos distintos enfoques con respecto al concepto del mal. Esperamos que les haya gustado este video.